El- Hablando un poco sobre mí, lo que te podría decir es que bueno, yo nací en el DF en 1951, en pleno corazón del monstruo, en las calles de Regina y Bolívar, el mero centro del Distrito Federal. Y bueno, como mi familia es de aquí de Jalisco, siempre la patria chica me ejerció una suerte de magnetismo para mí, sobre todo por la parte del lenguaje, pues. Recuerdo que la primera vez que leí Llano en Llamas dije, este señor debe haber grabado a su abuelito. Sí. Y luego lo transcribió, porque me parecía increíble que una sola persona pudiera tener tantos lenguajes contextuales. Y bueno, eso es parte de lo interesante de la obra de Rulfo. En mi caso, yo empecé bueno, primero quisiera decir que perdí la vista a los 7 años. Entonces, bueno, y siempre he hecho como un ejercicio de construcción del mundo de muchas cosas que yo no conocí, pues, como un niño de menos de 7 años. Eh, entonces, bueno, a través de descripciones, etcétera, conocí una serie de cosas que no conocía, ¿no? Por decir algo muy simple, la cara de mi hija, o cosas como los jets modernos, y que he tocado algún objeto, algún jet, alguna miniatura, pues, pero no tenía que verlo, pues. Eh, ¿Por qué toco este tema? Empecé a escribir desde chico, desde los 12, 13 años. Eh, Empecé a escribir poesía, me gustaba mucho la poesía. Y bueno, por supuesto que era una poesía muy pueril. Eh, Empecé escribiendo poemas de amor. eh, y como me gustaba mucho la obra de Rubén Darío, empecé a escribir poesía de otro tipo, no, sea, ya, no solo de poemas amorosos, sino con otro carácter. Y le escribí algún poema a mi gato, le escribí algún poema a alguna, etcétera. Pero sucedió que casi todas las cosas que escribí antes de los 30 años, casi todas las deseché. Hubo en diferentes momentos me llegó así como ese afán como de hay que limpiar la casa, hay que tirar lo que no sirve, etcétera. Y quería muchísimas cosas, quién sabe si con un buen criterio, pero bueno, esas ni modo desaparecieron. Y a partir de los 30 años, ahora tengo 63, empecé a escribir. Bueno, es cuando yo considero que realmente empecé a escribir. No obstante, nunca publiqué, salvo algunos cuentos por ahí sueltos. Uno en una revista bueno, el número 15 de una revista que se llama La Cachora, allá en La Paz, Baja California Sur, donde estuve viviendo un tiempo. Y otro en una antología de cuentos del TEC de Tepic Nayarit, del Instituto Tecnológico de Tepic. Y, pero esencialmente fue eso. No, recuerdo otro cuento que publiqué, pero no me acuerdo de la publicación. Así, con eso se puede dar cuenta que no le ponía yo mucha atención a esas cosas. ¿Y qué te animó o quién te animó para que escribieras? Para que lo que tenías ya escrito lo publicaras, lo Bueno, compartieras. bueno, eso me sucedió alrededor bueno, no hace mucho tiempo, o sea, alrededor del 2010, quizás un poco antes, que amigos míos empezaron a decirme, me decían que no fuera egoísta de plano. Dice, no te haces egoísta, dice, ¿por qué no compartes las cosas que escribes si
si lo escribiste fue para qué, para mostrárselo a alguien, ¿no? Y No para volverlo a destruir. no para volver a escribir, sí, quizás. Y bueno, eh, entonces empecé a tocar puertas, me di cuenta de que no había mucho editorialismo en Jalisco, que era un editorialismo en pañales. Con eso quiero decir que las únicas editoriales que hay son pequeñas y son muy nuevas. Eh, y eh, digo, no sucede como en el DF, pues que ya está. Aquí batallaste para Aquí publicar. batallé, sí, batallé mucho para publicar. Hasta que alguien me dijo, bueno, si por qué no tocas las puertas de la Secretaría de Cultura, de la Dirección de Publicaciones del Estado, no sé. Y sinceramente me brinqué las trancas, quiero decir, no fui a la Secretaría de Cultura, sino que fui directamente a la Dirección de Publicaciones del Gobierno del Estado, dependiente de la Secretaría de Gobernación, porque hay otra oficina de publicaciones. eh, eh, no recuerdo cuál es eh, vamos, cuál es su jurisdicción, pero Sí. no sé qué es lo que abarca, etcétera. No recuerdo, en el caso está en que en el 2012, en la administración anterior, eh, leyeron mi obra, les gustó. Porque lo que yo hice fue, dije, bueno, nunca he pensado en un libro, ¿no? O sea, no sé ni cómo, no tengo los criterios para decir esto sí va, esto no va. Ajá. Entonces lo que hice fue llevar un disquete con toda mi obra, poética y narrativa. Y, ¿Qué obstáculos tuviste para que ellos te publicaran? ninguno. Lo único que me dijeron fue, ¿sabes qué? Se organiza, y se están muy bien los cuentos, se organiza, y los poemas, y se organiza una colección de alguna manera para que los publiquemos. Y bueno, entonces me puse a revisar mi material y me di cuenta que había 30 y tantos cuentos que tenían un tema jalisciense. Entonces los reuní y a ese libro le titulé Ay Jalisco no me cuentes, un poco bueno, no un poco, sino parafraseando eso de Ay Jalisco no te rajes, Ay Jalisco no me cuentes. Y tuve la suerte de que el maestro Fernando del Paso lo lograra, al igual que un poemario que me publicaron en esa misma ocasión en el 2012, que se llama De voces, los mitos y otros sitios. Y pues posteriormente en esta administración volví a tocar las puertas por asuntos presupuestales a la hora del cambio de administración, etcétera. No se publicó nada en el 2013 y fue hasta el 2014, en noviembre del año pasado, que la misma dirección de publicaciones me publicó un díptico. El primero de los dos libros se llama Historillas, son 7 noveletas históricas, y el segundo se llama De la vida a raíz. Por cierto que hay un error de imprenta en el título, porque en el título aparece De la vida a raíz, o sea, con acento en la I, con Z, y esto es a raíz, sin acento. Y descalzo, aludiendo al pie descalzo. Desnudo, descalzo, etc. Y el primero, el de Historias, me lo prologó un maestro historiador, Daniel Díaz Arias, y el segundo, el de la vida a raíz, me lo prologó una antropóloga, una doctora en antropología, la doctora Yolotl González. Y bueno, te quisiera hablar un poquito de las noveletas históricas. Son 7 noveletas, los temas son muy variados. Siempre me interesó mucho la historia y
Mi primer contacto con la historia universal fue a través del libro La historia universal de González Blacayer, César González Blacayer. Y me gustaba mucho porque además de la parte historiada, hablaba de costumbres, como de cosas, como de curiosidades de los pueblos, ¿no? O sea, como desde un punto de vista más antropológico, quizás hasta, en algunos momentos hasta más arqueológico, ¿no? Y eso me inspiró mucho para seguir investigando cuestiones de historias bueno, y como siempre me gustaron estos temas, traté de investigar sobre temas raros, temas históricos raros. Por decirte algo, por mencionar algo, bueno, en los temas de las noveletas, por ejemplo. La primera de las noveletas es una que se llama Cinco Siglos, que en realidad fue el inicio de un proyecto más grande que queríamos hacer precisamente con el historiador, con el Daniel Arias, que no lo pudimos llevar a cabo porque, bueno, ambos tuvimos otro tipo de intereses en el camino. Y bueno, esta primer noveleta habla del hijo de Netzahualcóyotl, al que Alvis Tlizóchitl, nieto de Netzahualcóyotl, decía que el propio Netzahualcóyotl lo habían mandado matar por adúltero. Y por ahí un historiador joven, Manuel Villalpando, que a mucha gente no le gusta, de los académicos, porque dicen que no es muy riguroso, se atrevió a formular una hipótesis acerca de que este hijo de Nezahualcóyotl en realidad lo habían mandado matar por otras razones, por querer derrocar a su padre. Entonces yo reúno las dos historias que me parecen igualmente verosímiles y intento hacer una historia creíble, ¿no? Acerca del hijo de Nezahualcóyotl. Otro de los temas que abordo es el de la vida de Cristóbal Colón antes de que fuese bueno, de que se diera toda la cuestión del descubrimiento de América, ¿no? Ese se llama Pirata y Negrero porque Colón fue pirata y negrero, según mis informes. Y otro tema es la caída del Reino de Granada, que me parecía también sumamente interesante. Y realmente en nuestro medio se conoce poco sobre el Reino de Granada, ¿no? O sea, prácticamente lo único que sabemos es que era moro y que la Alhambra es una maravilla arquitectónica, ¿no? Pero sabemos poco, la mayoría de las personas, ¿no? de lo que fue el Reino de Granada. Y bueno, trato de hablar un poco de esto, de la caída del Reino de Granada, desde el punto de vista moro. O sea, el narrador es moro. De acuerdo. Nacho, ya para concluir esta entrevista, ¿algún comentario que nos quieras decir a los lectores del Círculo de Lectura Shock? Vamos a leer tu libro y algo que nos quieras decir sobre, bueno, ya nos platicaste algo sobre lo que contiene tu libro. ¿Por qué es leer este libro de historias? Es como conocer otra parte de la historia. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, es por esto que nos recomiendas que leamos tu libro. A los que vamos a leerlo en esta ocasión y posibles y futuros lectores de tu libro,
Bueno, yo lo que recomendaría en mi libro es por dos cosas. Creo, o sea, una de las razones por las que escribí este tipo de cosas es porque no he visto, bueno, valga la expresión, Ujú. no he visto en ninguna parte este tipo de abordajes de la historia, pues, o de ciertos pasajes históricos. Eh, entonces, bueno, el simple hecho de tener otro punto de vista creo que ya tiene cierto interés. Por otro lado, lo que debo decir es que todas las personas que han leído mis libros me han hecho el siguiente comentario, la mayoría me han hecho este comentario, dice que no pueden dejar el libro, no pueden dejar de leer, o sea que los atrapa. Es un halago para mí, por supuesto, el sentir, el saber que a las personas les gusta, pues, y que quieren seguir leyendo y leyendo y leyendo. El, bueno, y hablando un poco del segundo libro, de la vida Rice, la otra parte es que es también un poco eso, o sea, como hablar de la cotidianidad, de cómo rescatar ciertos valores de la cotidianidad. O sea, yo pongo la mirada, otra vez voy a redundar la expresión que decir, eh, pongo la mirada en ciertos temas y los desarrollos de una cierta manera, insisto, que no he visto en otros autores. ¿No? Mi manera de contar las cosas siempre es lineal, un poco como decía Arreola, ¿no? Que los cuentos deberían de contarse de esa manera lineal. Ahora hay muchas otras maneras. Bueno, a mí me gusta esta manera, quizás porque soy matemático, entonces me gusta un poco el orden. Sí. Eh, eh, no menosprecio obras que juegan con los tiempos y etcétera. Eh, Simplemente no se me da. No se Es me como da. complicarse más, ¿no? Que va Mm, para adelante y luego te regresa en el tiempo y como que sí tienes que enfocarte más. Pues hay obras muy interesantes Sí, a ese respecto, pero bueno, yo por lo menos te digo, no, ni lo critico ni mucho menos, simplemente es la manera en la que se me da, pues, la sí, manera sí. en que escribo. Es tu forma de escribir. Sí. Bueno, Perdón, sí. la última razón por la que yo leería mi libro es decir, ¿qué me puede contar un ciego de lo que yo puedo ver? Entonces, esa es creo que serían los puntos por los que yo leería mi libro. Mm. Bueno, Nacho, te agradecemos mucho esta entrevista y Muchas gracias. nos vemos el 25 de noviembre. Vamos a tener la fortuna de contar contigo ahí en la biblioteca del Sistema de Universidad Virtual para que nos compartas más información sobre el libro. Por supuesto. Esperamos que todos los lectores para esa fecha hayamos ya leído ya un buen de tu libro para poder hacerte más preguntas sobre él. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes. Bye.